Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a configurar nuestra PlayStation 5. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Antes de comenzar con la configuración, necesitamos encender la consola. Pulsa el botón de encendido. Una vez aparezca la imagen de la PlayStation 5 en pantalla, cogemos nuestro mando DualSense. Por la parte de atrás tenemos un conector USB de tipo C. Conectamos el cable USB de tipo C y este extremo lo conectamos al puerto USB de la parte delantera de la consola. A continuación pulsamos el botón PlayStation. Ahora estamos en la pantalla de selección de idiomas. Mediante el stick izquierdo nos desplazaremos por la lista de idiomas hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a seleccionar Español España y pulsamos X. Ahora nos pregunta si deseamos seguir con el lector de pantalla activado. Yo voy a desactivarlo. Me sitúo sobre No desactivar y pulsamos X. Tú lo puedes dejar activado si lo deseas. La PlayStation 5 está buscando la red Wi-Fi de nuestra casa. Si no sabes cuál es tu red Wi-Fi ni la contraseña, busca un aparato similar a este que te proporciona tu proveedor de internet y por la parte trasera te indica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña. Cuando sepamos cuál es nuestra red Wi-Fi, pulsamos X sobre ella. Si no la quieres conectar a la red Wi-Fi, te sitúas abajo a la derecha en el botón que dice hacerlo más tarde. Pulsamos X sobre nuestra red Wi-Fi y nos solicita la contraseña. Ahora debemos escribirla. Ya yo la he escrito y pulsamos R2, que es el gatillo derecho. Nos situamos sobre aceptar y pulsamos X. La consola se está conectando al Wi-Fi. Ahora estamos en la pantalla de área de visualización. Nos dice, los círculos deben llenar la pantalla sin mostrar bordes de color negro. Si los círculos aparecen recortados o se ven bordes negros, pulsa los botones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el área de visualización. En mi caso se ve bien, pero lo voy a hacer más pequeño para que veas la diferencia. Y volvemos a agrandarlo. Una vez bien ajustado, pulsamos X. Ahora estamos en las opciones de energía. Tenemos tres opciones de energía. La primera es bajo consumo, la segunda es experiencia optimizada y la tercera es personalizado. Debajo de cada una de ellas tiene la descripción de cada una de las funciones. Me sitúo sobre bajo consumo y pulso X. Ahora me sitúo sobre el botón aceptar y pulso X. Recuerda suscribirte. Esta es la pantalla de acuerdo de licencia del software del sistema PlayStation 5. Si no lo aceptamos no nos deja continuar. Por lo tanto, nos desplazamos a la derecha al recuadro que dice estoy de acuerdo. Pulsamos X para activarlo, nos situamos sobre el botón confirmar y pulsamos X. Esta es la pantalla para iniciar sesión con nuestra cuenta. Si no tienes cuenta de PlayStation puedes crear una situándote abajo a la izquierda donde dice crear una cuenta. O ver el tutorial sobre cómo crear una cuenta de PlayStation que te dejo aquí arriba. Y ahora tenemos dos formas de iniciar sesión. La primera es usando nuestro email y la contraseña. Yo voy a usar la opción que dice iniciar sesión manualmente. Escribo mi dirección de correo electrónico y pulsamos R2 que es el gatillo derecho. A continuación nos situamos sobre la casilla contraseña y la escribimos. Una vez escrita, pulsamos R2 que es el gatillo derecho. Ahora nos situamos sobre iniciar sesión y pulsamos X. Nos dice espera un momento. En esta pantalla debemos modificar ajustes de privacidad seleccionando un perfil. Tenemos 4 perfiles. Sociable y extrovertido, trabaja bien en equipo, enfocado en amigos y el último individualista y centrado. Y la quinta opción es revisar tus ajustes actuales. Yo voy a seleccionar enfocado en amigos, pero tú puedes elegir la que tú prefieras y pulsamos X. Cada opción nos da más privacidad o menos privacidad en nuestro perfil. Por ejemplo, el que yo he elegido dice, tus amigos te conocen mejor que nadie. Ellos pueden ver tu historial de juegos y transmisiones. Pueden chatear contigo, invitarte a jugar a juegos de multijugador y ver tus trofeos más recientes. Los demás jugadores pueden solicitar ser tus amigos, pero aún así necesitan tu permiso. Solo los amigos en PlayStation Network que tú elijas podrán ver tu nombre real.
Si estás conforme con esta opción, nos situamos sobre aplicar y pulsamos X. Recopilación de datos. Puedes dejarlo tal cual o seleccionar solo datos limitados. Yo voy a seleccionar la segunda opción. Pulso X. Ahora nos aparece esta sugerencia que nos dice proteger tu cuenta. Pulsamos X para aceptar y ahora nos solicita la verificación en 2 pasos. Si no quieres activar la verificación en 2 pasos, te sitúas abajo a la derecha donde dice hacerlo más tarde y pulsa X. Pero es muy recomendable que actives la verificación en 2 pasos para que sea más difícil que te roben tu cuenta. Nos pregunta, ¿cómo quieres recibir tus códigos de verificación? ¿Mediante mensaje de texto o aplicación autentificadora? Yo voy a seleccionar mediante mensaje de texto, pero tú puedes elegir la opción que tú prefieras. Una vez seleccionada, pulsa X. Ahora nos dice, añade tu número de móvil para recibir un mensaje de texto con un código de verificación. Usaremos tu número conforme a nuestra política de privacidad. Por tu seguridad, se cerrará tu sesión en todos tus dispositivos al activar la verificación en 2 pasos. Justo debajo del texto tenemos un desplegable. Ahí seleccionamos el país donde nos encontramos. A continuación nos situamos en la casilla inferior y escribimos nuestro número de teléfono móvil. Una vez lo hayas escrito, pulsa el gatillo derecho llamado R2. Nos situamos sobre añadir, que es el botón que está abajo, y pulsamos X. En este paso nos debe llegar un SMS con un código de verificación. Abrimos el SMS y escribimos el código en la casilla inferior. Una vez lo tengas escrito, nos situamos abajo donde dice activar y pulsamos X. Ahora esta pantalla es importante. La verificación en 2 pasos está ahora activada en tu cuenta. Los códigos se enviarán al teléfono que le hemos indicado. Si no tienes un teléfono a mano o no puedes recibir códigos de verificación, usa uno de los códigos de seguridad para iniciar sesión. Cada código de seguridad solo se puede usar una vez. Y debajo tenemos 10 códigos de seguridad. Escríbelos respetando las mayúsculas y las minúsculas para que funcionen. Y guárdalo en un lugar seguro para que puedas usarlo cuando lo necesites. Ahora activamos el recuadro inferior que dice he anotado estos códigos de seguridad para usarlos en el futuro. Nos situamos sobre el botón que dice terminado y pulsamos X. Aquí nos dice que elijamos las aplicaciones multimedia para ver vídeos o escuchar música mientras se descargan tus juegos en segundo plano. Aquí tenemos 5 aplicaciones, pero yo no voy a descargar ninguna en la PlayStation 5. Tú puedes dejar activas las que tú prefieras. A continuación te sitúas abajo en el botón que dice descargar y pulsa X. Yo, como no voy a descargar ninguna, me voy a situar en hacerlo más tarde y pulso X. A continuación nos dice transferir datos desde tu PlayStation 4. Si tienes una PlayStation 4, enciéndela y conéctala al router mediante el cable Ethernet. Y a continuación pulsa en continuar. Como no tengo PlayStation 4, me sitúo en hacerlo más tarde y pulso X. Te damos la bienvenida a PlayStation 5. Pues aquí tenemos el dashboard de PlayStation 5. Pues esta es la pantalla principal de nuestra PlayStation 5. Ya la hemos terminado de configurar y hemos abierto sesión con nuestra cuenta. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.